Muy buenos días. Para el día de hoy me presento. Mi nombre es Gabriel Guzmán, consultor de soporte. Los estaré acompañando en nuestro webinar referente al certificado de ingresos y retenciones para el periodo 2025. Entonces, como dentro de nuestro temario vamos a ver los siguientes temas: parametrización del certificado de ingresos y retenciones, explicación de los diferentes ítems que estén reflejados en el certificado de ingresos y retenciones, el proceso especial de creación de bonos de alimentación, las opciones para la generación del promedio de ingreso laboral, cómo se genera nuestro certificado, los reportes, pues para poder validar los cálculos generados dentro de nuestro certificado de ingresos y retenciones, cómo enviar este correo certificado de ingresos y retenciones al correo electrónico, finalmente nuestra generación del formato 2276 y la generación de reportes a nivel general. Dentro del alcance del webinar, entonces tenemos como propósito que ustedes poderles dar un alcance y poderles explicar de manera clara y operativa el funcionamiento que realiza nuestro sistema Novasoft para la generación de estos certificados de ingresos y retenciones para el año grabable 2025, formulario 220, incluyendo pues cada uno de los lineamientos de parametrización, los procesos automáticos y cada una de las validaciones que podemos realizar de acuerdo a cada uno de los escenarios que se pueda presentar, pues de acuerdo a la trayectoria que se pueda presentar laboralmente para el periodo de 2025. Dentro de los lineamientos y generalidades del certificado de ingresos y retenciones, debemos tener en cuenta que este certificado, denominado como el formulario 220, es un documento oficial que debemos expedir por parte de nuestro empleador, en el que se van a registrar todos los pagos realizados a nuestros trabajadores durante cada año grabable, tanto como los ingresos generados como retenciones en la fuente que se hayan aplicado durante dicho pago. La fecha máxima para la entrega de este certificado de ingresos y retenciones para el formulario 220 es el 31 de marzo del siguiente año grabable. Quiere decir que para el 31 de marzo de este año deberíamos generar el certificado para el eh, año 2025. Importante destacar que dentro de nuestra reglamentación legal, de acuerdo a la resolución 22 del 2024 emitida por la DIAN, es la que nos describe cuál es el formulario utilizado para la certificación de esta información de nuestras rentas y ingresos y retenciones que se hayan hecho a cada uno de nuestros funcionarios, y en el que expide que para los años 2023 y siguientes, quiere decir que desde el año 2023 este formulario no ha cambiado y sigue siendo en su estructura para cada uno de los ítems el mismo para el año eh, que estamos haciendo uso del webinar presente, que es para el año 2025. Quiere decir que de acuerdo a la resolución no ha sido cambiado en su estructura este certificado 220 para cada uno de los ítems en el que se va a reportar la información. Esta resolución intenta unificar siempre el formato de tal forma que, como les decía, en el año 2023 y de ahora en adelante, pues es muy probable que no veamos nuevas resoluciones en que se haga algún cambio sobre este formulario. En caso que se presente para años siguientes, pues se hará la respectiva validación. Para el presente año, pues continúa el mismo. Iniciando entonces, vamos a verificar nuestra parametrización para el certificado de ingresos y retenciones. Entonces, es importante que entiendan que para esta sección debemos verificar siempre el año para el que se va a generar nuestro certificado, y en el que vamos a verificar en esta parte cada uno de los ítems que harían parte y en la que vamos a parametrizar cada uno de los conceptos que deben hacer suma, o el que vamos a reportar cada uno de los ítems que fueron pagados o descontados o retenidos a nuestros trabajadores. Pues de esta forma vamos a asegurar que la información que vamos a reportar en el certificado cuando se genere, pues sea de acuerdo pues cada uno de los requisitos que se dispone y que se sume el total correspondiente a los conceptos que se hayan pagado en su momento. La ruta para la metrización de cada uno de estos ítems para incluir los conceptos que van a incluir dentro de estos ítems para el certificado de ingresos y retenciones, nos vamos dentro de nuestra opción de información de empleado, luego a certificado de ingresos y retención, finalmente parametrización de certificado, ingresos y retención. Ya vamos a ver puntualmente dentro de la aplicación cuál sería la ruta puntual.
Entonces acá vemos en la imagen, dentro de nuestra acción de empleados, nos vamos a certificado de ingresos y retenciones. Hay una opción que dice certificado de ingresos y retenciones y la primera opción que nos muestra la de parametrización del certificado. Acá, como vemos resaltado, nos muestra el año para el que vamos a hacer esa parametrización y el ítem, cada uno de los ítems de acuerdo al certificado al que vamos a asociar cada uno de los conceptos al que haría referencia cada uno de esos ítems. Entonces, para el caso puntual de la imagen, estamos viendo el año 2025, el ítem del certificado que es el 36, que hace referencia a los pagos por salario, y ahí podemos ver cada uno de los conceptos que estén incluidos dentro de este parámetro. Muy seguramente para cada una de las personas que están dentro de este webinar, pues aún no tenemos nada de esa información. Entonces, más adelante vamos a ver cómo podemos hacer la parametrización de o la inclusión de cada uno de los conceptos en este ítem. Entonces, esto sí te hace referencia a que dentro de nuestro formulario, como podemos ver en la parte señalada, nos muestra y hace referencia a cada uno de los ítems y cómo deberían ser parametrizados de acuerdo a cómo yo maneje mis conceptos de pagos o deducciones de mi compañía. Entonces, igualmente, maneja el mismo consecutivo en nuestra aplicación de Novasol, pues para que sea de forma más comprensible al momento de parametrizar la información. Queriendo decir que, un ejemplo, para el ítem 36, en ese concepto de pago por salarios, deberé incluir cada uno de los conceptos que en el momento o en el periodo 2025 yo incluí y que para mí harían parte de pagos por salarios. Y en la verificación, pues verificar que en dado caso que haya creado un concepto y se haya pagado y note que en su momento no lo incluí, pues pueda incluirlo para que al momento de generar el certificado, pues este concepto se pueda ver totalizado e incluido dentro de cada uno de estos ítems. Esta parametrización la podemos realizar de dos maneras puntualmente. Hay una que es de forma manual, que vamos a ver más adelante en qué casos se aplicaría, y una que es de manera automática, que en este caso sería copiando los ítems, cada uno de los ítems según corresponda. Lo podemos hacer para cada uno de los ítems o para el total de los ítems si quisiera copiarlo de un año anterior. Dado que como nos dimos cuenta, pues la descripción de este formulario no ha cambiado en su forma. Entonces podríamos copiarla del año 2024 y lo que hará este proceso sería copiar la parametrización de conceptos que viene incluida para cada ítem del año inmediatamente anterior, pues para evitar hacer un proceso que sea demasiado dispendioso. Entonces, la primera parte que vamos a verificar, cómo sería si quisiera hacer el registro manual. Entonces, vemos en nuestra imagen, en la misma opción que ya verificamos de la parametrización del certificado de retención de ingresos y retenciones, especificamos a qué año le quiero hacer la inclusión de sus conceptos. Entonces, marcaríamos año 2025, el ítem. Entonces, acá en la parte izquierda veríamos cuáles los que deberíamos asociar. Entonces, deberíamos dar clic sobre nuevo. Y esto lo que haría es que para la creación de cada uno de esos ítems, ir asociando cada uno de estos conceptos. Entonces, dentro de nuestra aplicación, como nos dimos cuenta y les explicaba entonces, desde la información de empleado, desplegamos nuestra opción. Hay una opción que dice certificado de retenciones en caso de que no esté desplegado. La abrimos. Y la primera opción que aparece es la de parametrización del certificado. Año 2025, como nos damos cuenta, pues no hay nada construido para este año. Y si yo verifico el año pasado, efectivamente, pues ya están construidos estos conceptos. Entonces, esta puede ser una guía, pues si lo quisiera hacer manual, para guiarme de cuáles conceptos podría ir incluyendo. Entonces, podría tomar una captura e ir construyendo cada uno de estos parámetros para el año 2025. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo lo podríamos hacer para el año 2025. Que simplemente le damos la opción de nuevo. Ahí el sistema pues crearía la tabla para el año 2025. Digitamos nuestro año, el ítem que queramos empezar a construir. En la parte de descripción, pues lo ideal es que siempre coloquemos pues para descripción el mismo que aparezca en nuestro certificado de ingresos y retenciones o uno que para mí sea más comprensible. Entonces, en este caso sería pagos por salario. La naturaleza de los conceptos que vaya a incluir en ese caso serían de vengo. También hay de deducción inopera.
Damos la opción de grabar para poder incluir cada uno de los conceptos que harían referencia a lo que quiero que se vea reflejado en ese ítem 36 y pues que de acuerdo a la normativa deberían ser incluidos para, en este caso, los pagos por salarios. Damos opción a editar, se despliega nuestra lista, damos en insertar registro. La primera opción nos muestra el modo de liquidación, el cero para normal, y en este caso podemos registrar tanto el código del concepto o en caso que no lo recordemos en nuestro menú de ayuda, desde la opción de descripción, siempre entre paréntesis podemos buscar parte del nombre del concepto para identificar cuáles tienen un nombre similar. Entonces, en este ejemplo es el mismo 001050. Damos en nuestra opción de insertar y ahí quedaría nuestro registro insertado. Así para cada uno de los conceptos, si lo quisiera hacer de forma manual, simplemente le doy dado en grabar. Esta opción también funcionaría en el dado caso que en mi validación note que hubiese falta un concepto que haya creado nuevo y me haya hecho falta en su momento haber ingresado para cada uno de los ítems en el certificado. Entonces, en el momento de la revisión, si noto que tengo alguna diferencia, debería volver a este menú, incluir o excluir el concepto en caso que me haya quedado pronto en un ítem que no hiciera referencia. Entonces, como les indicaba, es acá nuestro año 2024 que podríamos tomar como referencia. Es un ejemplo. Vamos a seguir con el siguiente registro que sería apoyo y sostenimiento. Entonces, vamos al año 2025, nuevamente en editar. Vamos a crear nuestro apoyo y sostenimiento. Entonces, en este caso, el modo de liquidación sería uno para aprendiz. Y nuestro concepto, al darle yo en el botón de ayuda para este tipo de contrato, pues solamente aparecen estos tres conceptos. Ahí es mucho más fácil seleccionar. Simplemente le doy insertar y grabar. Y en este caso puntual, pues ya tendría estos dos conceptos ingresados para el ítem 36 para el año 2025. Dentro de la aplicación acá, de acuerdo a nuestra reforma laboral, entonces, por los cambios que hubo normativos, también tener en cuenta que hay pues vamos a mostrarlo acá puntualmente en nuestra aplicación. Entonces hay diferentes modos de liquidación. Entonces, como lo veíamos en nuestro ejemplo, el modo de liquidación uno es para aprendiz, en este caso sería aprendiz lectivo, pero en dado caso que tenga aprendices a las que le haya hecho pagos en, en etapa productiva, pues el modo de liquidación cambió a modo de liquidación 12. Ese modo de liquidación 12 hace referencia a que como ya nos dimos cuenta en la reforma, lo que se dictó el año pasado, pues a partir de julio del año pasado, pues se debe pagar prestaciones. Ese concepto a nivel interno de modo de liquidación 12 lo que hace es que para todos los aprendices que estén con ese modo de liquidación, pues les empiece a calcular prestaciones sociales. Entonces vamos a verificar, entonces en dado caso, cómo aparecería nuestra parametrización. Entonces, si quisiera incluir uno para aprendices que estén en ese momento, entonces como nos dimos cuenta, en este caso puntual, yo lo que hice fue copiarlos del año 2024. Entonces, si nos damos cuenta acá en modo liquidación no va a aparecer ninguno porque pues para el año 24, 2024 no estaba. Entonces, ahí yo podría caer en cuenta en mi revisión si en dado caso que haya copiado los literales, entonces darle opción en nuevo. No, perdón. Acá sería 2025. Lo que modificaríamos es el 36. Entonces, acá sería nuestro editar. Nuevo registro. Acá el modo para conceptos sería 12, que es, efectivamente nos muestra la descripción de aprendiz productivo. Si tuve aprendices en etapa productiva en el año 2025, debería crear este concepto. Entonces, modificación 12 y acá escogería nuestro apoyo a sostenimiento, que para el caso puntual esa quería línea para la línea 36 en este caso. Para que a él le reporte los ingresos, todos los aprendices productivos, les reporte el apoyo a sostenimiento que se generó para el año 2025. Le damos en nuestra acción de grabar y ahí quedaría registrado nuestro concepto. Quiere decir esto que entonces tendría que tener también en cuenta que para todos esos conceptos del modo liquidación 12 que hizo referencia, entonces deberíamos incluirlos de manera manual para este año. Entonces sería en el tema de deducciones también tener en cuenta lo que fue en este caso, aportes obligatorios por salud, porque pues los aprendices también a partir del año pasado también empezaron a hacer abono de tanto aporte de salud y de pensión, entonces también en esta opción debería incluir ese concepto para el año 2025. Entonces sería igualmente darle la opción de editar,
nuevo registro, nuestro modo de liquidación 12 que es para aprendiz productivo, y acá vemos salud de empleado, que es el aporte que ellos hacen. Es tener en cuenta que es para los aprendices en etapa productiva o que los que están en etapa lectiva pues no hacen este aporte. Entonces, esta sería nuestra forma de hacer el registro manual. Entonces, tenerlo en cuenta, sobre todo para el tema de aprendices, que fue el cambio que hubo adicional a lo que se venía haciendo respecto al año inmediatamente anterior, que fue el año 2024. Entonces, también podemos hacerlo de registro de manera automática. Entonces, para que en cierta manera no sea tan dispendioso hacerlo uno por uno de cada uno de estos ítems, hay un proceso que me permite hacer este proceso de manera automática. Este proceso lo podemos hacer desde la opción de nuestros procesos especiales en la parte inferior del menú. Ahí nos desplegará una opción de grupos. Sería escoger la opción de grupos utilitarios y un proceso llamado copiar literales de certificado de ingresos y retenciones. Esto lo que va a hacer es que me va a copiar cada uno de estos ítems que voy a certificar en mi certificado de ingresos y retenciones, valga la redundancia, tomándolos de un año origen, 2024, un año 2025. En la opción que vemos en pantalla, tengo siempre la opción de escoger con un porcentaje de todos para que me copie todos los literales puntualmente y a qué numeral destino, pues la ideal es que sería, pues que si los copio de un numeral 36 después los copio de un numeral 36, pues porque para que no me genere discrepancias o diferencias en la información. Entonces lo más recomendable es que siempre coloque, utilice la opción de porcentaje, pues para que me copie todos los literales. Entonces puntualmente en la aplicación, el proceso puntualmente a hacer entonces sería parte izquierda, ejecución de procesos especiales, le damos en ejecución, buscamos nuestro grupo de utilitarios y en nuestros procesos entonces buscaríamos la opción de copiar literales. Entonces, como lo decíamos, el año de origen sería el año inmediatamente anterior, pues que sería el más reciente al que tenga la información parametrizada, y el año destino, que sería el 2025. Copiar literales en nuestra opción de porcentaje para que copie todos nuestros literales, procesar y aceptar. Entonces nos saldrá que el proceso se terminó satisfactoriamente. Ahora ya como verifico que efectivamente se haya hecho pues la creación de cada uno de esos conceptos, voy nuevamente a mi opción de certificado de ingresos y retenciones, parametrización y verifico. Entonces, año 2024, estos eran los que tenía en su momento para el año antepasado. Voy a verificar el año 2025. Entonces, verifico que me haya copiado los mismos conceptos que tenía para ese año. Entonces, este finaliza licencia remunerada y para el año 2025, bueno, miremos acá el año 2024. Entonces, así cada uno de estos conceptos, el año 2025, entonces vamos a verificar. También copia la información para todos los conceptos porque le dije que me copiara cada uno de esos literales. El año 2026 obviamente pues no tiene información. Entonces ahí el sistema lo que hizo fue copiar cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, en este ítem 40 no tiene información, que para ese caso puntual, para ese ítem, pues en mi compañía pues no tendría información registrada. Entonces este proceso lo que garantiza es que cada uno de esos literales sean copiados para cada uno de esos conceptos. Tener en cuenta entonces, como les informaba, que para el año pues incluir de forma manual los conceptos por el nuevo modo de liquidación que se creó para los aprendices en etapa productiva, que es el modo de liquidación 2. Entonces, tener en cuenta incluir, como les mostré, tanto el ingreso como los descuentos de salud y pensión, que hicimos referencia, y pues el pago de prestaciones que en su momento se hayan realizado para cada uno de los ítems que correspondan en el certificado. Adicional en nuestro proceso también hay una parametrización para el pie de página del certificado de ingresos y retenciones. Entonces, esto dentro de la aplicación de Novasoft, debemos dirigirnos a la opción de información del empleado, certificado de ingresos y retenciones. Está inmediatamente después de la parametrización del certificado. Dentro de nuestra opción dice pie de página, certificado de ingresos y retenciones. Entonces, ese sistema lo que permite es administrar esas notas que se van a predefinir por año. Entonces, para el año 2024 esas notas tampoco han cambiado, dado que pues según la resolución como los pidió la DIAN,
el formulario no ha cambiado, quiere decir que en su estructura y en sus notas, pues las notas de pie de página seguirían siendo las mismas. Entonces en la imagen vemos las que teníamos para el año 2024. Son 6 notas de pie de página y una nota final que está al final del certificado, que es como una declaración de la información que se está declarando en el certificado. ¿Cómo parametrizo yo esas notas dentro de mi certificado para el año 2025? Entonces, acá como les explicaba en la imagen, podemos ver que cada una de esas notas hacen referencia en la imagen a las notas que están al final del certificado, que es en donde indica cada una de las cosas que yo estoy declarando y a las cuales estoy reportando en mi certificado de ingresos y retenciones. Entonces, se verán en mi certificado en la parte inferior y como se dan cuenta, la que hace referencia a la nota 7 es la última nota que dice, por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de resta y complemento por el año grabable complementario. Entonces, esas notas son las que vienen por defecto, iguales a las del año 2024 y que no cambiarían en su edición para el año 2025. ¿Cómo haría para copiarlas entonces? Entonces, dentro de nuestra aplicación, nos vamos, como les indicaba, tenemos la opción de pie de página. Están para cada uno de los años que se crearon, lo puedo organizar por años o por nuestra opción de filtro buscar las que se crearon para el año 2024. Entonces, ya teniendo mi año 2024, están mis notas. Copio la leyenda literal de nuestro ítem 1. Le haría en el botón de nuevo. Si yo consulto mi año 2025, no voy a tener nada. Entonces voy a empezar a crearlas 2024. Entonces empiezo a crearlas nuevo. Año certificado ya sería 2025. Voy a crear mi literal 1 y copio simplemente nuestra leyenda. Entonces nuevamente filtro por el año. Sigo con mi nota 2. Copio. Nuevo. Ahí me abrirá nueva ventana, año 2025, 2, y simplemente pego y guardar. Así para cada una de nuestras notas, siempre filtrando, tomando de base nuestro año 2024. Sigo con la nota, la leyenda literal número 3. Entonces vamos a crear cada uno de estos literales porque se den cuenta que este proceso pues no tarda más de 2 minutos en crearse cada uno de estos pies de página. El 4 igualmente. Tener en cuenta de pronto como recomendación que cuando el texto sea demasiado extenso y de pronto no quepa en el recuadro, siempre irnos al final para verificar que toda la información haya sido copiada. Entonces, año 2024, entonces creo la misma para el 2025, literal 6 y pegar. Verificar al final que este texto está largo. Ahí me quedo hasta el final, grabar. Voy a verificar cuánto lleva hasta el momento. Entonces, año 2025, si yo filtro, ya tengo mis primeras 6 creadas. Entonces, me faltaría solamente la última, 2024, mi última nota, que es la de la literal 7. Nuevo, año 2025, literal 7 y pego. Y verifico al final que me quede todo. Esta me quedó toda la información. Damos opción de grabar. Ahí vemos, son los 7 numerales para el año 2024. Los literales del pie de página quedaron igualitos para el año 2025. Entonces, este sería todo el proceso que tendría que hacer para copiar mis pies de página para certificado de ingresos y retenciones. Entonces, hay un caso puntual que no en todos los casos aplicaría. Este caso puntualmente puede que aplique solamente para las empresas que estén de pronto en implementación o hayan cargado en su momento sin que el sistema calculara lo que se pagó por concepto de bonos de alimentación. Actualmente sí, si cuando ustedes liquidan su bono de alimentación y ustedes ven reflejado en su histórico un concepto llamado 003347 o 003348, no habría necesidad de hacer el proceso de este proceso especial de creación de bonos de alimentación. Esta bonos de alimentación, estos conceptos a qué hacen referencias. Entonces, como nos damos cuenta en el certificado de ingresos y retenciones, tenemos dos ítems.
destinados para saber qué parte de mi bono debería ser reportado como ingreso en mi certificado de ingresos y retenciones. Entonces tenemos dos opciones diferentes para la ítem 37 y el ítem 38. ¿Cuál aplicaría en cada caso? Entonces, si mi salario es mensual, si mi salario mensual es mayor a 310 VTs, entonces no afectaría el valor del ítem, el valor del bono, y este sería el valor del bono de alimentación reflejado el total del bono en mi ítem 37 dentro de mi certificado de ingresos y retenciones. En el caso puntual de que mi salario mensual sea menor a 310 VTs, pero mi bono como tal si supere las 41 VTs, el valor de ese bono ya se vería reflejado en el ítem 38. Entonces, este proceso de estos dos conceptos, como les indicaba, en dado caso que yo esté liquidando mi bono de alimentación y no haya reflejado estos dos procesos, entonces debo ejecutar un proceso para que el sistema calcule la diferencia o de acuerdo al rango de los VTs en que se encuentre mi salario y mi bono de alimentación, el sistema pueda calcular el concepto y lo pueda llevar a ese concepto. Entonces, como vemos acá en la imagen, si mi salario es mayor a 310 VTs, se iría al concepto 003347. Si mi concepto mensual es menor a 310, pero mi bono es mayor a 41, se iría al concepto 3348. Entonces, como les indico, solamente este proceso lo debería realizar si al consultar mi histórico de en los meses en que pagué mi bono de alimentación no veo reflejados estos dos conceptos, entonces debería realizar el siguiente proceso. Entonces, se debe ingresar desde la opción de nuestros procesos especiales, opción de ejecución de procesos, nuestro grupo de utilitarios y hay un proceso llamado creación de conceptos de bonos de alimentación y grabados. Entonces, este concepto se empezó a liquidar desde el año 2023 en adelante, que fue cuando la DIAN informó cómo debería reportarse pues, la parte gravable para los bonos de alimentación. Quiere decir eso, que ustedes si vienen liquidando desde ese año en adelante, pues este concepto ya lo debería reflejado. Sí, como les indicaba, estos conceptos de bonos de alimentación fueron cargados a través de histórico y no liquidados dentro de la aplicación de Donasoft, ustedes pues no tendrían que hacer este proceso. ¿Cómo podría ser este proceso antes de nuestra aplicación de acuerdo a esta ruta? Entonces, vamos a verificar puntualmente si no los llegara a ver cómo hago ese proceso si los cargué por históricos. Entonces, como les indicaba, voy a mi ejecución de procesos especiales, utilitarios, y hay uno que se llama creación de bonos de alimentación. Entonces, está casi en la parte final. Acá está creación concepto de bonos de alimentación grabados. El año en que los quiero grabar, puntualmente pues sería todo el año 2025. Entonces me voy a 1 de enero del año 2025 a 31 de diciembre. Claro que me tomé de todo el año 2025. En caso que haya pagado bonos, pues me calculé estos dos conceptos que se verían reflejados en el certificado de ingresos y retenciones. ¿Cómo lo podría haber reflejado en mi aplicación de Novasoft o cómo podría hacer una revisión puntual cada vez que liquide ese concepto? Entonces vamos a ver un ejemplo puntual. Entonces, acá otra vez nuevamente les especifico que no aplicaría si durante sus liquidaciones actuales se liquida ese concepto. Si yo consulto mi hoja de vida de mi trabajador al que le pagué uno de alimentación, si estoy liquidando el mes actual, bueno, ya sería más en histórico porque es del año pasado. Si entro a mi movimiento histórico, yo veo reflejado este concepto 3347 o 3348, no tendría que hacer el proceso que vimos de creación de ese concepto, sino que el sistema ya calculó ese concepto automáticamente. Ese concepto el sistema, ¿cómo lo calcula? Entonces, para nuestro primer ejemplo, es un salario mensual que es menor a 310 VTs, pero que tiene una novedad fija del bono de alimentación por 3 millones. Entonces, el concepto, ¿cómo calcula ese concepto 3348? Entonces, el sistema dice, bueno, yo le estoy pagando a la persona 3 millones de pesos, 41 VTs del año 2025 es correspondiente con VT de 49.799 a 2.041.759 pesos.
ese valor se lo resta a los 3 millones del bono y entonces dice, bueno, entonces su base para reportar por ese pago es de 958.000. Esos 958.000 se los lleva al concepto 3348 y usted los van a ver reflejado en el ítem 38 del certificado de ingresos y retenciones. Este concepto se va a liquidar cada vez que ustedes liquiden ese bono. Entonces van a reflejado tanto con el valor del bono, como vemos en la imagen, ese concepto que se creó por esa base, de lo que excedió de acuerdo pues a lo que supera las 41 veces. Para nuestro siguiente ejemplo, entonces, ¿qué pasaría si una persona tiene un salario superior a 310 VTs? Para este caso, la persona gana 16 millones de pesos, evidentemente pues supera las 310 VTs, tiene un bono de alimentación por los mismos 3 millones de pesos. Para este caso, entonces vemos que está el concepto de bono de alimentación, que es el 100063, y vemos que está el concepto 003347. Dice bonos de alimentación grabados, salario superior a 310 VTs. En este caso, el sistema no discrimina porque él se da cuenta que su ingreso ya es superior a las 310 VTs. En este caso, reportaría el bono de alimentación a ese concepto y para este caso puntual ya sería en mis certificados de ingresos y retenciones grabado en el ítem 37, a diferencia del punto anterior. Entonces, esas serían las dos diferencias de cómo se reportan lo que es respectivo a los bonos de alimentación. Vamos con nuestra siguiente casilla, que es la casilla 59, que hace referencia a mi ingreso laboral promedio que en los últimos 6 meses anteriores. Eso hace referencia al numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces, en esta casilla pues se va a registrar cada uno de los ingresos promedio laborales recibidos por el trabajador durante los últimos 6 meses y puede suceder en dos eventos diferentes. 6 meses anteriores a la terminación de la relación laboral o el retiro de cesantías. En este caso, pues cuando el último aplique, cuando retire sus cesantías en su momento, a la continuidad de la relación laboral legal o reglamentaria. Es decir, que cuando el vínculo laboral no haya finalizado, entonces si el vínculo laboral aún está activo, entonces pues mis últimos 6 meses sería del 31 de diciembre del año 2025, 6 meses hacia atrás. Si el empleado aún sigue activo, obviamente. Y en casos en que los trabajadores no se hayan acogido dispuestos a la ley 50 de 1990. Entonces, este promedio de los últimos 6 meses sería reflejado en mi ítem 59 de mis certificados de ingresos y retenciones. Entonces, en ese caso, sería un promedio de qué conceptos o cómo yo hago para parametrizar qué conceptos irían en ese promedio. Debemos tener en cuenta que para esa parametrización tenemos dos partes importantes. Una que es una variable general, que es a la que yo le indico de acuerdo a lo que vimos, cuál va a ser mi promedio de acuerdo pues a lo que yo determine como compañía de que quiero que se tome como fecha de corte para tomar el promedio de los últimos 6 meses. La variable que debemos destinar o definir para ese cálculo es la variable 244. En la descripción de la funcionalidad, el indicador dice, si dejamos la opción en uno se va a tomar como fecha final para determinar los últimos 6 meses atrás la fecha de pago o consignación de cesantías, que corresponde a la consignación a fondos. Entonces, bajo el concepto 001561, realizada en el año grabable. Y el promedio se va a calcular de diciembre 6 meses hacia atrás o proporcional al tiempo trabajado si este tiempo fue inferior a 6 meses. Igualmente, si presentó anticipo de cesantías bajo el concepto 001530 en el año grabable 2025, ese promedio se calculará 6 meses hacia atrás a la fecha de corte del pago de este pago de anticipo de cesantías. Si dejo la variable en cero, entonces se va a utilizar como fecha final para determinar esos 6 meses hacia atrás la fecha del periodo del certificado. Entonces, si el empleado estará activo, pues 6 meses hacia atrás a esa fecha sería de 31 de diciembre de 2025 hacia atrás, o en caso que haya trabajado o proporcional al tiempo trabajado, si el tiempo es inferior a los 6 meses, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2025. Entonces, de acuerdo a lo que yo defina para cada una
de esas determinaciones de la variable, pues yo puedo parametrizar el uno o el cero de acuerdo a esa descripción. Entonces acá vamos a ver qué conceptos yo debería incluir para que el sistema me calcule ese promedio laboral en mis certificados de ingresos y retenciones que iría a Meeting 51. Entonces, recordar que la ruta sería parametrización, nos vamos a nuestra opción de generales. Ahí despliega una opción que dice parametrización promedio renta exenta. Y en esta tabla deberían estar definidos cada uno de los conceptos que se incluirán dentro del promedio, que para mí son ingreso laboral. ¿No? Entonces, acá, pues primeramente deberíamos consultar esta tabla, verificar que todos los conceptos que cree o que en el momento pague estén incluidos en esa tabla. En caso que me haga falta algún concepto, pues sería incluirla dentro de esa tabla particularmente, que es sobre la cual se va a calcular el promedio. Entonces, el sistema lo que haría es sumar dentro de ese rango de 6 meses, de acuerdo a la variable que calcule, qué conceptos se pagaron, pues, para los que están incluidos dentro de esa parametrización. Y a diferencia de los demás conceptos que hace una suma, él calcularía un promedio de los conceptos que se pagaron y que estén incluidos en esa tabla. Entonces, posterior a que yo revise esa tabla y asocie cada uno de los conceptos, el sistema va a crear un concepto 008601. Entonces, este proceso el sistema, ¿cómo lo realizaría? Entonces, debemos hacer para que haga ese cálculo del ingreso laboral promedio. Importante que este se debería hacer antes de generar el certificado entre ingresos y retenciones y posterior a que yo haga pues mi validación de qué conceptos están incluidos en esa parametrización o en esa tabla para ese cálculo. Voy a mi opción de procesos especiales, grupos de utilitarios y hay un proceso que se llama creación de concepto de ingreso laboral promedio. Lo que hace el proceso es crear un concepto llamado 008601 al que va a llevar ese valor promedio laboral promedio que sería reflejado en mi certificado de ingresos y retenciones en el ítem 59. Entonces, eh, tener importante atención en que en los meses del promedio, en nuestra tabla, él nos va a verificar nuestros filtros para la creación de concepto, tanto la compañía, si lo puedo crear para un empleado en particular o para todos nuestros empleados, el año del proceso que sería año 2025 y mis meses para el promedio siempre debería ser 6. Esta, este campo se dejó, digamos que a disposición de que en algún momento o a futuro la DIAN llegara a cambiar la cantidad de meses sobre la que se debe calcular ese promedio, pero actualmente se debe dejar siempre en 6. Inclusive cuando se haga la consulta dice 6 ya está predefinido para generar eh, la creación y el cálculo de ese ingreso laboral promedio. Entonces siempre debe ser 6 tener en cuenta. Ya los demás filtros pues sí son a disposición. Entonces el año 2025 y puedo definir si de pronto para algún empleado me hizo falta crear ese concepto, pues lo puedo hacer para un empleado en particular o para todos de manera masiva. Entonces puntualmente vamos a ver cómo se realizaría el proceso de la creación de ese promedio. Procesos especiales, nuestro grupo de utilitarios. Y acción de creación concepto de ingreso laboral promedio. Acá puedo definir para todos mis empleados. Año pues sería año 2025. La cantidad de meses 6. Entonces en este caso si quisiera hacerlo para un empleado puntualmente, pues vamos a usarla para ejemplo este empleado, ejecución de proceso. Y él me sacará una nota diciendo que se creó el concepto 8601 y que se quedó grabado en los históricos. Desde lo que se hacer para otro empleado en particular, la misma opción. Como nos damos cuenta, pues este proceso no tarda mucho si cuando se hace para un empleado. Pues la tardanza del proceso pues dependerá de la cantidad de empleados que debe realizar para el proceso de esos cálculos. ¿Cómo yo hago la validación de
de ese ingreso laboral promedio. Entonces, para validar el promedio calculado en el proceso anterior, es posible generar una consulta del detalle de ese promedio dentro del sistema. Para ello, debemos acceder a la siguiente ruta. Dentro de nuestra misma opción de procesos especiales, grupo utilitarios, hay una opción detallada que dice consulta detalle de ingreso laboral promedio. También podemos definirlo para alguna compañía en específico, si quisiera hacerlo la validación para todos los empleados o para un empleo en particular y el año de la consulta, que para el caso puntual sería año 2025. El resultado de esta tabla, como vemos en la opción, nos va a mostrar una tabla descargable en Excel para mayor validación, en la que se va a realizar la validación sobre qué conceptos se está tomando el promedio de sus últimos 6 meses. Vemos tanto nuestro empleado como los conceptos que se tuvieron en cuenta para el cálculo de ese promedio, el valor sobre el que se calculó y la fecha de corte para identificar sobre cuáles eh, basado en 6 meses o en qué cantidad de meses se empezó a realizar ese cálculo. Para el caso puntual de la imagen, pues vemos que está desde el mes de julio hasta el mes de diciembre calculado ese promedio y qué conceptos se utilizaron para el cálculo de ese promedio. Entonces, esta tabla me serviría para definir o identificar si en dado caso que note que pagué algún concepto que debería ser base y no está en esta tabla, pues debería volver a mi parametrización de ese concepto del promedio de ingreso laboral promedio, e incluir el concepto o excluirlo en caso que también pues no llegara a aplicarse. Entonces, ya estando dentro de nuestra tabla de utilitarios, hay una opción como verificamos que es consulta de detalle ingreso laboral promedio, mi año 2025. Entonces vamos a tomar mi empleado de ejemplo y damos en procesar. Acá en una primera vista podemos ver pues cada uno de los conceptos que generó. Te puedes cargar esta opción, ese reporte en Excel para poderlo revisar. Y acá puntualmente vemos la misma información que veíamos. Pero aquí concepto se pagó, en este caso se pagó sobre dos conceptos, cada uno por 3 millones de pesos. La compañía, el valor base para cada uno de sus conceptos y el promedio. Casilla 79 para el certificado de ingresos y retenciones. Hace referencia a nuestro dependiente económico y está definido en el parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario. Para la parametrización de nuestro dependiente económico, esta se define dentro de nuestra hoja de vida en pestaña de familiares. Siempre los familiares que incluya deben tener la opción con el indicativo de dependiente de retención para que sea tenido en cuenta en mi certificado de ingresos y retenciones y sea mostrado en esa opción. Adicional a esto, en la pestaña de deducibles también debe estar registrado em, como la opción de número 3, que es la que hace referencia a nuestro deducible, y en la cantidad de valor del deducible, este debe encontrarse configurado con el número 1, que es sobre el cual el sistema verificará que tiene una deducción por dependientes y en el caso que aplicara retención en la fuente, pues aplicaría los cálculos respectivos a la depuración de retención para aplicar su cálculo de deducción sobre dependientes. Estas serían las dos parametrizaciones que debería hacer en mi hoja de vida al momento de que me debe tomar un dependiente económico. Esto obviamente pues lo tengo que hacer en su momento antes de empezar a liquidar pues mi primera retención en la fuente pues para que eh, me haga pues la respectiva deducción y mi cálculo y coincida cuando yo genere mi certificado de ingresos y retenciones en el deducible que voy a reportar por dependiente. Puntualmente, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo crearlo en mi hoja de vida. Estoy creando una información en familiar. Utilizar siempre mis botones de ayuda. Entonces, hay unos campos que podemos dejar en campo en blanco. En este caso, pues es una tarjeta de identidad. Estos campos, pues los puedo ir diligenciando de acuerdo a la información que tenga para mi dependiente.
utilizar los botones de ayuda cuando amerite. En este caso, por ejemplo, nivel de estudio es un menor de edad, entonces estaría en primaria. En ocupación, pues hay un campo que dice estudiante. En este caso, pues no aplicaría salario ni subsidio. Entonces, importante dejarlo indicador de dependiente de retención. Los demás campos, pues los puede dejar vacíos. Y le damos en mi opción de insertar. Grabo mi dependiente en información familiar, que es sobre el cual yo estoy identificando la información que va a ser reflejada en mi certificado de ingresos y retenciones. En este caso, mi dependiente se llama dependiente ejemplo. Y no olvidar siempre la parte de deducibles. Entonces, ya creado una información familiar, me voy a mis deducibles, editar. Entonces, deducible número 3 que es dependiente, y valor deducible, recordemos que en este campo, si lo llega a dudar, es el 1. Fecha inicial desde cuál debería aplicarse ese cálculo de ese dependiente, que es en el momento pues, que obviamente me lo reporte el empleado. Pues esto lo debe haber hecho pues, en su momento el año pasado. Entonces, ejemplo, 1 de julio del año 2025, fecha final la puedo dejar abierta y quedó registrado mi dependiente. Una vez yo parametrice ese dependiente, el sistema que va a hacer cada vez que haga sus respectivos cálculos, él va a calcular lo que haga referencia a mi deducción por dependiente bajo el concepto 3312. Y es el que se tomará en mis certificados de ingresos y retenciones para validar si incluye o no el dependiente. Entonces, si el sistema ve que dentro de mi histórico está incluido este concepto 003312, él lo reportará y se verá reflejado en mis certificados de ingresos y retenciones. Entonces, en el ejemplo vemos definido cada uno de los meses en que se liquidó ese concepto para mi empleado puntualmente. Entonces, el valor dependerá pues de las deducciones y de mi cálculo de retención puntualmente que haya tenido para el mes en particular, y ese concepto se llevará ese valor al concepto 003312. Llegamos a nuestra parte de cómo generar mi certificado de ingresos y retenciones, viendo cada una de esas parametrizaciones, teniendo en cuenta pues los conceptos que debe haber incluido para cada uno de los ítems y configurados. Ya puedo pasar a mi generación de certificados de ingresos y retenciones, o cuando amerite que un colaborador me requiera o me solicite el certificado. Dentro del aplicativo, entonces ingresamos por la siguiente ruta, que es por la información de mi empleado. Hay una opción de certificados de ingresos y retenciones y tomar la que dice 2023, certificados de ingresos y retenciones. ¿Por qué 2023? Como lo vimos al inicio de nuestro webinar, la resolución no ha cambiado, quiere decir que el reporte como tal pues sigue siendo el mismo del año 2023. Entonces, tener en cuenta que mi reporte seguirá llamándose igual. Todos nuestros reportes a nivel interno dentro de Novasoft tienen un indicativo o un código a nivel interno para que el sistema sepa cuál es el que debe generar. Por este caso es el NOM 92123, como lo vemos en la parte superior. Cada vez que generamos cualquier reporte, nos identifica el reporte, y es sobre el cual se creará la estructura de la información al momento de generarse la información. Entonces filtramos la información que deseamos requerir. En este caso, pues sería tomar todo el año 2025 de 1 de enero al 31 de diciembre. Estas fechas cambiarían en el caso que si yo sé que un empleado entró en junio, pues en ese caso pues podría tomar del 1 de junio al 31 de diciembre. Pero pues si es para todos los empleados, pues lo ideal es que deje todo el rango del año completo. Si se requiere hacer uso de los demás parámetros, por ejemplo, en compañía, si quiero generarlo para alguna sucursal en específico, para algún centro de costo, pues puedo hacer uso de esos filtros. Si no, pues puedo utilizar nuestro porcentaje pues para que me genere la información total de ese filtro. La fecha de expedición, igualmente para un empleado en particular o para el total de empleados, se lo genero con porcentaje. La opción de certificado por compañía que vemos en la parte inferior es utilizable en el caso que tenga un trabajador que en su momento dentro de mi base de datos tenga dos compañías, compañía A y compañía B. Y un ejemplo, mi trabajador trabajó de enero a junio para la compañía A, se retiró
y posteriormente volvió dentro del mismo periodo año 2025, un ejemplo, en diciembre. Si volvió en diciembre y ingresó fue a la compañía B. Al yo marcar esta opción de certificado por compañía, lo que va a hacer el sistema es que me va a generar dos certificados. Un certificado para el periodo que estuvo vinculado en el año 2025 en la compañía A de enero a junio y otro certificado para la compañía B, pues del periodo que estuvo vinculado en la compañía B, que es, para el ejemplo sería diciembre en adelante, hasta la fecha de corte que sería 31 de diciembre. Esa opción sería la que deberíamos marcar si quisiera generar un certificado por compañía, en el caso pues que maneje multicompañías en mi empresa y tenga casos particulares en que haya habido trabajadores que hayan reingresado en mi año 2025 y hayan estado vinculados para dos compañías distintas. Entonces, de esta forma puedo certificar el certificado de ingresos y retenciones para cada uno de estos dos vínculos. Puntualmente, entonces vamos a ver el ejemplo de cómo se generaría. Entonces, puedo utilizar mi filtro del año 2023 simplemente o de manera puntual, pues sería buscarlo puntualmente dentro de mi menú. Entonces, está en la parte inferior, año 2023, dentro de mis certificados de ingresos y retenciones. Mi rango inicial que sería del 1 de enero a fecha de corte 31 de diciembre. La fecha que quiera generar ese certificado. Puedo utilizar cualquiera de estos filtros y para un empleado en particular, un ejemplo, damos en la opción de ver y él me construirá de acuerdo a esos parámetros que yo hice en mi consulta, pues la información del certificado o los certificados a los que yo hice referencia general de información. Nos muestra una previsualización de nuestro certificado con cada uno de los ítems generados en su momento. Y en la parte inferior, pues como nos damos cuenta, pues está mi dependiente. Dependiente ejemplo, pues que yo le puse así a mi dependiente. Este lo podemos descargar en PDF, es para poder imprimir o disponer de él si quisiéramos enviarlo manualmente por correo electrónico. Acá lo vamos a ver más grande y así está puntualmente nuestro certificado de ingresos y retenciones con cada uno de los ítems reportados y parametrizados en su momento. Como yo valido la información de ese certificado de ingresos y retenciones, cada uno de esos ítems, si llegara a validar que hace falta, tengo diferencia en alguno de esos ítems reportados en este certificado, para la revisión de la información que se genera en este certificado 220, tenemos a nuestra disposición el reporte NOM 1909 llamado Validación de Certificado de Ingresos y Retenciones, con tres vistas diferentes. Vamos a ver cada una de ellas para que funcione. La primera se llama Información SIR, la segunda Parametrización de Conceptos y la tercera Información Detallada. Toda se genera desde el mismo reporte. Entonces, como la vemos en la parte final de opciones, se despliegan cada una de estas opciones de vistas para ese reporte. Veríamos entonces qué pasaría, por ejemplo, vamos a iniciar desde la primera información, decir qué nos mostraría si llegara a generar. Tener en cuenta pues que eh, utilizar los mismos filtros en empleado por utilizar esa información para un empleado en particular, para el total de los empleados si quisiera hacerlo de forma masiva, y pues el rango de fechas, si lo quisiera hacer de forma masiva, pues lo ideal es que tome todo el año grabable 2025 si es un empleado en particular, igualmente, o las fechas en que estuvo vinculado, si las llegara a conocer, o pues igualmente todas las del año y hacer uso de pronto de alguno de los demás filtros si quisiera hacer uso de ellos, como miramos compañía o sucursal o centros de costo, etcétera. Entonces, información SIR. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo puntual, vamos a ver un empleado en particular. Estamos dentro de nuestro reporte, vamos a validar todo el año 2025. En este caso, pues no tendría que utilizar más opciones. Información SIR. No voy a filtrar más información porque es un empleado particular, entonces los demás filtros pues sobrarían. Él me genera información en Excel con cada uno de los ítems reportados para mi trabajador. Entonces, ¿qué es lo que le estoy reportando en cada uno de esos ítems de manera horizontal?
Entonces vemos el ítem 36, 37, 38. Esta información es exportable como todos nuestros reportes en Excel. Entonces esta información, si quisiera validarla de una forma más puntual para mis cálculos o mis validaciones, la puedo descargar en el formato Excel y se vería la información de igual forma. Entonces tengo una descripción detallada de cada uno de los ítems y el valor calculado para ese ítem. Entonces, como les indicaba, pues ahí va a mostrar de manera horizontal y organizado para una mejor revisión los ítems que yo estoy certificando en mi certificado para cada uno de los empleados. En caso de que genere para más de un empleado, pues se verá de forma vertical debajo de cada una de las cédulas la misma información y debajo de cada uno de los ítems los conceptos a los que haya reportado información. ¿Qué puede pasar en el momento que yo haga esta validación? Un ejemplo, yo me estoy dando cuenta visualmente que no está el ítem 41 de pronto que es comisiones. En este caso, ¿qué puedo llegar a hacer? De acuerdo a lo que ya hemos visto. Yo acá puedo identificar, no, yo recuerdo que a esta persona yo le pagué una comisión, un ejemplo, desde noviembre, yo le creé ese concepto, puede ser, o no recuerdo si ese concepto yo lo llegué a incluir para ese ítem. Entonces, ahí yo qué haría. Regreso a mi parametrización de conceptos. Entonces, acá es donde hago uso de mi opción manual. Recordemos que es parametrización de certificados de ingresos y retenciones año 2025. Voy a mi ítem puntual. Entonces, año 2025, puedo buscar por la descripción. Acá puedo igualmente verificar si me haga falta alguno para los otros ítems. Entonces, la descripción es muy importante para identificar a dónde debería ir incluido ese concepto. Entonces, voy a mi ítem comisiones. Entonces, yo digo ahí, claro, es que acá solamente está la comisión por defecto. Pero yo creé alguna vez un concepto y yo se lo pagué al trabajador, pero era otro concepto, no me acuerdo cómo se llamaba, voy a buscarlo acá. Entonces vamos a darle nuevo en mi modo de liquidación normal y la opción de ayuda, si no me recuerdo el nombre. Entonces voy a mi descripción, entre porcentajes voy a buscar comisión o parte de la palabra, entonces coloco comis, que no sé si lo dejé con tilde o sin tilde. Yo le pagué esta comisión en mes. Listo, entonces, y ahora sí. Le damos en insertar, en mi ítem 41 grabar y quedará incluido mi concepto para ese ítem. En dado caso que lo haya olvidado registrar y no lo esté viendo reflejado en mi certificado. Ahora, ¿qué también debo tener en cuenta? ¿Será que yo lo incluí dentro de mi promedio? Entonces vuelvo nuevamente, escribo la palabra promedio y recordemos parametrización de promedio. Entonces puedo organizar tanto por ítem dando clic sobre la opción de código, ahí los ordena por orden de número, o simplemente busco mi concepto de manera manual en el filtro. Entonces yo busco mi código de mi concepto. Ah, bueno, sí lo tenía incluido. ¿Qué decir esto? Que mi promedio sí lo estaba teniendo en cuenta, pero en el ítem particular al que debería hacer referencia a mi comisión, pues no estaba incluido. En caso de que quisiera incluir uno adicional, entonces le debo dar la opción no de editarse uno nuevo. Acá incluyo mi código, mi concepto y mi modo de liquidación. Pues en este caso, pues no sería puntual hacerlo porque pues ya me di cuenta que sí estaba incluido. Esto es para mi promedio. Entonces, en este caso puntual, estaba creado en el promedio, más no estaba creado en el ítem particular. Vamos a ver nuestra siguiente opción, que es parametrización de conceptos dentro de nuestra validación de certificado. Recordemos que era la opción desplegable, parametrización de conceptos, que me muestra esta opción. Igualmente, entonces me va a mostrar una información en Excel. A diferencia del paso anterior, acá me va a mostrar es el total de conceptos sobre los que están identificados o parametrizados en mi información de acuerdo a los ítems. Me muestra la identificación del concepto, si es opera, no opera, el tipo de liquidación, devengo. Esta validación también me sirve para hacer el paso anterior y validación. Entonces, acá en este reporte también me puedo dar cuenta, en dado caso, si el de comisión de pronto esté asociado a otro ítem diferente al 41. Entonces, acá como nos damos cuenta, está mostrándonos en el caso puntual resaltado en rojo los que yo tengo asociados al ítem 36. Entonces acá puedo revisar si tengo incluido o me hizo falta algún concepto por incluir, a qué ítem se me está yendo, si de pronto no va en ese ítem, si no va en otro, si de pronto está repetido y no aplicaría. Entonces, esta opción nos serviría para hacer esa validación sin llegar a encontrar diferencias al generar mis certificados de ingresos y retenciones. Entonces, este me va a mostrar cada uno de los conceptos
y a qué ítem estaría asociado. En caso que encuentre diferencia, pues recordemos que es ir a la parametrización, buscar el ítem particular, incluir o excluir de acuerdo pues a lo que evidencie el concepto que quisiera parametrizar. Y finalmente mi información detallada, que es la tercera opción de nuestro menú desplegable. Esta información detallada que nos mostraría. Entonces, a diferencia de nuestro primer reporte, al descargar esta información en Excel, que nos podemos dar cuenta. Entonces tenemos mi empleado. En la información detallada me va a mostrar el modo de liquidación, cómo se llama mi ítem, en qué fecha de liquidación y en qué fecha lo liquidé, con qué tipo de liquidación lo liquidé, si lo liquidé con la nómina, si lo liquidé con la prima, y tanto la cantidad como el valor que se reportó para ese concepto. Adicionalmente, a qué ítem se está reportando. Entonces acá puedo ver de manera detallada todo lo que se está viendo de mis certificados de ingresos y retenciones. Entonces, como les indicaba, este sería como el más detallado eh, para hacer la revisión de todos mis conceptos que pagué o que se están viendo reflejados en mi certificado, tanto en valor, en tipo de concepto e ítem reportado. Entonces, cada uno de esos tres diferentes formas de ver el reporte nos serviría para hacer la validación de la información que se está viendo reflejada y calculada en mi certificado de ingresos y retenciones. Finalmente, cuando ya haga mis validaciones de mi certificado, ya haga mis parametrizaciones, me está dando cuenta que me está saliendo bien mi certificado, tenemos la opción de enviar mi certificado por el correo electrónico. Entonces, el paso uno es la verificación de una variable general. Entonces, recordemos que el reporte, el certificado de ingresos y retenciones, está bautizado con el nombre. En nuestra variable 198 debemos tener especial atención en que el nombre de ese reporte debería hacer referencia a mi certificado de ingresos y retenciones, que para este año se llama, y es del año 2023, NOM 921, raya al piso 23. Si no llegara a tener este nombre de ese reporte en esta variable, pues no me va a poder generar, o si tengo uno anterior a ese, pues cuando yo genere el reporte, pues al empleado le va a llegar pues el reporte que tenga parametrizado desde esta opción. Entonces, en caso que se me llegue a olvidar, recordemos que es el mismo código que yo o que me aparece cuando yo le doy en la opción de generar el certificado de ingresos y retenciones año 2023 y que para todos los reportes aparece en la parte superior, en la cinta verde, eh, el código del reporte puntualmente. Entonces, inicialmente mi variable general debería ir con esta opción, marcada para que siempre se me vaya el último certificado de ingresos y retenciones parametrizado y que debería ser aplicable para el año 2025. Posterior que yo verifico mi variable y diga, listo, ya lo tengo mi certificado ahí. Entonces ahora ya sé qué voy a enviar, ahora cómo lo envío. Entonces, segundo paso, debemos ir a nuestra opción dentro del mismo certificado de ingresos y retenciones. Hay una opción que se llama certificado IR por correo. Entonces, igualmente que o muy similar a como hacemos el envío de los certificados comprobantes de pago, nos muestran los filtros si quisiera hacerlo de manera masiva o de manera particular a un empleado. Tenemos los filtros de compañía, centros de costo, empleados, el rango desde el cual deseo generar la información y una fecha de expedición. Tenemos también la opción de certificado por compañía para el caso puntual que les indicaba que haya tenido un empleado que estuviera vinculado para el año 2025 para dos compañías diferentes. Entonces acá le damos la opción de ejecutar el proceso. Al darle procesar, el sistema nos va a mandar a una segunda pestaña que es muy similar. Las personas que estén acostumbradas a ver los comprobantes de pago notarán que es muy similar a la información. Entonces, en la parte superior va a mostrar la información que filtré inicialmente para la generación de ese certificado y pues la información que ya tenga predefinido para el envío de mis comprobantes de pago certificados, que es mi correo de origen, clave. En este caso puntual, está abierta la opción de cambiar tanto el asunto como mi mensaje. Entonces, un ejemplo puntual, yo puse se adjunta el presente correo para su disposición, certificado año 2025. Entonces, ese mensaje pues está a disposición de la opción o de las palabras que ustedes quieran editar en ese campo, tanto el asunto. Igualmente, pues para que sea pues de mejor visualización al momento que le llegue el correo electrónico a cada uno de los colaboradores. Al darle procesar, pues el sistema ya ejecutará y hará el envío
de cada uno de los certificados de ingresos y retenciones a los correos que tengan parametrizados los empleados en su hoja de vida. Entonces, a ese correo les llegaría. Llegamos a nuestra generación del formato 2276. Entonces, a diferencia del certificado de ingresos y retenciones, el formato 2276 va a tener en cuenta toda la parametrización que se tuvo en cuenta para nuestro certificado de ingresos y retenciones. Entonces, estos formatos hacen parte, a diferencia del certificado, son unos medios magnéticos que son solicitados por la DIAN y como les indicaba, pues su parametrización dependerá totalmente de las mismas tablas utilizadas para la generación del certificado de ingresos y retenciones. Entonces, tenemos simplemente dos opciones para esta generación de esta información. Entonces, nos vamos por la opción de medios magnéticos. Medios magnéticos DIAN, hay una parte que dice generación de archivos y en esta opción de generación de archivos solamente tenemos dos opciones, que es consulta en formato Excel del proceso, que es información formato 2276. En este caso, pues le iría de abajo hacia arriba, es la opción de abajo, que dice información formato, y la que ya genera como tal mi formato en XML, que es el que ya debería reportar o procesar ante la DIAN, es el que dice DIAN formato 2276, que es el de la parte superior. Ese es el que me generaría el XML. Entonces, vamos a ver el primero, que es el que está en la parte inferior, como vemos en la imagen, el que dice información formato 2276. Se accede, como decíamos, por la ruta de medios magnéticos DIAN, generación de archivos, información formato 2276. Entonces, recordemos que también, como vemos en la imagen, podemos utilizar nuestro menú de atajo que es escribiendo solamente 2276. Al utilizar el 2276, solamente me va a traer estas dos opciones porque son las únicas que dentro de todo mi menú tienen esa palabra incluida. En parámetros de proceso solamente me pide el compañía y el año. Al darle procesar, él me genera una información exportable que está contenida en ese formato y pues con la cual se van a poder realizar igualmente pues las validaciones. Entonces ahí me va a mostrar igualmente la opción del botón exportar y pues para que yo haga mis validaciones de lo que se va a reportar dentro de ese formato. Entonces vamos a verlo dentro de la aplicación puntualmente cómo sería. Entonces escribo mi 2276, información del formato que es la opción de abajo. Y mi año que sería 2025. Esta es la información que me va a mostrar para cada uno de mis empleados. Este sería cada uno de los empleados a los que yo les voy a reportar la información en ese formato. Tengo la opción de exportar Excel y eso me generaría un Excel con la información. Entonces, cada uno de mis empleados con sus nombres y en el que está discriminado cada uno de los valores. Entonces, tengo otra opción que ya sería la generación del formato. Una vez validada la información que generamos en el paso anterior y revisado cada uno de los conceptos que están incluidos en esas columnas de esa validación, vamos a mi siguiente opción, que sería la que dice DIAN formato 2276. Entonces, igualmente, solamente me va a pedir el año, pero en este caso tenemos dos opciones al desplegar la opción de concepto. Una que dice inserción y otra para reemplazo. Entonces, como sus nombres lo indican, pues la de inserción va a construir los registros por primera vez y los va a poder exportar en formato XML. En caso de que, digamos, haya encontrado alguna diferencia o algún cálculo y tuviera que volver a generarlo, pues ya tendría que utilizar la segunda opción de reemplazo, pues para que ya me reemplace el XML que se vaya a generar. Entonces, ahí tendríamos esas dos opciones en el momento que vayamos a generar nuestro formato 2276. Entonces, tenemos nuestro año, tenemos dar insertar. Vamos a ver el dar en procesar qué información generaría nuestra aplicación. Me visualiza la misma información que vimos en el paso anterior, solo que a diferencia me va a generar el XML. Al dar XML, él me va a generar una carpeta comprimida llamada medios magnéticos. Si yo la voy a abrir, me va a salir el formato MUISCA, que es la información requerida por la DIAN, y el que voy a ver reportados cada uno de mis conceptos.
Entonces, eso ha sido como tal todo lo que hace referencia a nuestros certificados de ingresos y retenciones y el formato 2276, como último unas recomendaciones y conclusiones finales. Entonces, nuestro recorderis. Entonces, recordemos que nuestra asignación precisa estos conceptos de cada uno de sus ítems para cada una de las casillas de los certificados y así como la validación del año, pues va a garantizar que esos totales se ubiquen en el lugar correcto. Entonces, recordemos, un recorderis que esto va en parametrización de certificados de ingresos y retenciones. Eh, entonces, vamos otra vez a nuestra ayuda. Otra vez recordemos certificados de ingresos y retenciones. Nuestra primera opción, parametrización de certificado. Colocamos tanto el año como el ítem. Entonces, acá es donde van asociados mis conceptos que debo asociar para cada uno de esos ítems. Segundo, que también es de consulta general. De acuerdo al instructivo generado por la DIAN para el reporte del formato 220, los valores diligenciados en esas casillas se deben informar al trabajador en pesos colombianos y aproximados siempre al 1000 más cercano. En el evento que el valor no haya valor a registrar en ninguna casilla, debe registrarse con cero. ¿En qué se basa para eso? Si yo me voy a la página de la DIAN, dentro del mismo formato 2276, acá está mi formato, que es el mismo que se expide. En la parte segunda hoja, en la parte de instructivo para el diligenciamiento, en este apartado vamos a ver esa referencia. Entonces, en dado caso que usted tenga la duda, es que a la persona me dio 358.100. ¿Por qué me está calculando 358? Porque el mismo certificado lo dice. Deben estar aproximados al múltiplo de 1000 más cercano. Y en el caso que no aplicara, pues se reporta cero. Entonces, eso hace referencia para que lo recordemos. El cálculo del promedio. Entonces, recordemos que el cálculo del promedio requiere una configuración previa. Recordemos que la variable 244 va a decirnos sobre qué 6 meses se van a calcular esos promedios y que los conceptos se asocian sobre los que se va a calcular el concepto 8601 se deben asociar en una tabla. ¿En cuál tabla? Entonces, esta es la variable, recordemos la variable 244 y nuestra tabla. Esto lo muestro pues a nivel de manera rápida porque pues ya lo vimos, entonces simplemente son unos recorderis para que tengamos en cuenta. Para el certificado de ingresos y retenciones incluye la información de dependiente económico. Recordemos que debe estar configurada antes de la liquidación. Entonces, sobre esto se va a calcular el concepto 003312 y esta va a ser utilizada por el certificado para validar dicha información. De no se nos vaya a olvidar que es por hoja de vida, información de familiares, marcarle nuestro chulito de indicador de dependiente y en deducibles marcar el valor de deducible en 1, deducibles 3 y sobre esto se va a calcular nuestro dependiente en el certificado de ingresos y retenciones. Para nuestras validaciones, recordemos el reporte 1909, que fue de los últimos que vimos. Este va a construir un control principal para que validemos cualquier inconsistencia en la información antes de emitir el certificado. Entonces, antes de emitir cualquier certificado, recordemos nuestra opción de validación de certificados, nuestras opciones desplegables que son información CIR, parametrización de conceptos, información detallada, que ya lo vimos, para cada una de las vistas en la que podemos revisar los conceptos sobre los cuales se está reportando el certificado. Y por último, recordemos que el sistema puede consolidar y segmentar la información del certificado según la trayectoria laboral de cada trabajador y el uso del indicador correspondiente. Entonces, ese hacía referencia a nuestro chulito que está en la parte inferior, dice certificado por compañía. Si estuvo en la compañía A en el año 2025, se retiró y volvió a la compañía B dentro del mismo 2025, al marcar esta opción, me generaría 2 certificados o 3 certificados si entró a 3 compañías diferentes en el mismo año. Entonces, eso me generaría un certificado por cada una de las compañías. Y por último, y no menos importantes, siempre recordemos que ante la duda requiere la ayuda. Entonces, recordemos que nuestro sistema de Novasoft, adicional a este webinar del que pueden hacer consulta más adelante en YouTube, dentro de nuestra aplicación de Novasoft tenemos nuestro botón de ayuda. Entonces, hay unos manuales de proceso dentro de nuestra opción de nómina. Acá desplegamos. En la parte inferior hay unos manuales de proceso. En la parte inferior, acá hay muchos manuales de los que pueden hacer disposición y consulta. Hay una parte que dice información exógena y hay un certificado de ingresos y retenciones. Este me va a desplegar un manual muy actualizado en el que va a tener la información contenida en este webinar y en el que pueden hacer pues consulta general en caso que hayan tenido alguna consulta o al momento de generar sus certificados de ingresos y retenciones puedan tener para
su consulta a nivel general. Hay una pregunta, Luis Gabriel, que nos indica, es decir, que en el caso de los aprendices de etapa productiva para el año 2025, ¿deben quedar los dos modos de liquidación? ¿Un semestre sin reforma y otro con reforma? Sí, en este caso puntual, si el aprendiz estuvo en etapa el año 2025, una primera etapa en etapa lectiva y otra etapa en etapa productiva, efectivamente pues tendrían que estar mis dos conceptos en mi, en mi sistema. Entonces, puntualmente, voy a ingresar a Camino WhatsApp, les voy a indicar. Por password. Pues para mayor comprensión tenemos el concepto puntualmente que sería nuestro apoyo y sostenimiento. Yo consulto mi concepto 001050, que a nivel general es mi salario. No, 001050. 1050. Listo. Es mi salario. Acá vemos unos modos de liquidación. Si yo me voy desplegando con las flechas a la derecha, voy a dar cuenta que para este mismo concepto hay diferentes modos de liquidación para calcular ese concepto. El modo de liquidación normal es para un empleado normalito al que se le viene pagando su salario. Sin embargo, hay aprendices que el concepto, el código sigue siendo el mismo, la descripción ya cambia, pero acá vemos un modo de liquidación aprendiz. Este modo de liquidación a nivel interno es el modo de liquidación 1. Si mi aprendiz estuvo, un ejemplo, inició en enero y estuvo hasta junio y le pagué etapa lectiva, debería estar asociado al concepto 001050 con mi modo de liquidación 1 que es aprendiz. Sin embargo, también este mismo concepto está asociado al modo de liquidación aprendiz productivo. Entonces, el mismo apoyo de sostenimiento está con este nuevo modo de liquidación, que es el de productivo, que es el modo de liquidación 12 que se creó a partir de julio del 2025 y es el que debo asociar dentro de mi parametrización de los conceptos. Quiere decir eso que este concepto 1050 debería estar con tres conceptos, con tres modos de liquidación. Bueno, en el caso que aplicara, un ejemplo, contratistas o liquidación por horas, pues debería aplicarlo también. Entonces, ¿yo qué haría? Entonces, acá, recordemos que está por información de hoja de vida, me voy hasta el final de ese certificado de ingresos y retenciones, y acá está mi parametrización. Si yo busco acá, 2025, mi ítem 36. Entonces, yo puedo organizar mis conceptos dándole clic, me los organiza por orden del número. Tengo el apoyo de sostenimiento, está mi modo de liquidación aprendiz 1, que sería el lectivo, está para mis empleados normalitos, pero si me doy cuenta acá no está mi modo de liquidación 12, entonces yo qué haría en ese caso. Obligatoriamente para este año, si yo llegara a copiar literales, pues no me va a hacer nada porque el año 2024 no existía ese modo de liquidación. Entonces, obligatoriamente para este año tengo que asociar ese modo de liquidación nuevo. Si no lo llegara a recordar, utilizo mi montón de ayuda y digo, bueno, ese modo de liquidación, ¿cuál es? Ah, es aprendiz productivo. Todo lo que diga aprendiz productivo tengo que incluirlo en mis ítems. Entonces, en este caso sería modo de liquidación 12, que es el de productivo, y mi apoyo de sostenimiento. Se dan cuenta, para los aprendices solamente tengo estos tres conceptos. Entonces, acá le jalo este concepto, le damos acá en insertar, le damos grabar. Ahora, cuando consulte mi año 2025, voy a tener, ahora sí, mi salario normalito cuando estuvo en lectiva y cuando estuvo en productiva. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta. Sí, sí, Luis Gabriel, perfecto. Entonces vamos Listo. aquí ya porque creo que por tiempos de la sala, ya creo que es a las 10. Termina Listo. la vigencia. Unas generalidades de pronto con base en las preguntas, pues le agradecemos realmente a los asistentes porque estuvieron muy, muy activos, de verdad que sí. Eso nos llena como de, pues, de verdad de energía porque pues este es el objetivo, que las personas pregunten, que se sientan y pues como partícipes en el proceso de la sesión. ¿Listo? Por tiempo, pues hay ya muchas porque registran 22, 23. Ya la grabación, sí, efectivamente la vamos a subir al canal de YouTube. Se hará una previa edición y pues esta quedará disponible. Esperemos que por ahí a partir del eh, martes o miércoles esperemos tenerla ya cargada en el sistema, ¿listo? También Luis Gabriel les mostró también el tema del certificado perdón, del formato PDF ya para el año 2025. Ese ya lo podemos ver en ayuda en línea. Recuerde que en ayuda en línea es un botón que yo tengo ahí en la aplicación y que le pico ahí y él me lleva a una página que se llama Nueva Ayuda. Y ahí, dentro de la parte de nómina y procesos especiales, está la parte del certificado de ingresos y retenciones. Ese formato está totalmente actualizado al año de hoy, viene muy discriminado tal como la sesión que acaba de decir Luis Gabriel, viene
pues el paso a paso de cómo ir haciendo las cosas, de pronto para las personas que les quedaron algunos vacíos en el proceso. ¿Listo? Entonces, no, pues cualquier duda, afortunadamente la DIAN no cambió el formato, entonces de pronto no vamos a estar susceptibles a errores, porque pues si hubo errores ya se debieron identificar el año antepasado y el pasado, ¿sí? Entonces, esperamos que este año realmente simplemente sea copiar literales y pues generar el proceso de certificado y nada más, no vamos a tener así algún impacto. Entonces, cualquier inconveniente que ustedes tengan, pues se sugiere generar un ticket a través de la mesa de ayuda, obviamente ya con casos puntuales de que no me sale tal cosa en el ítem y ya lo tengo parametrizado, ¿sí? Si de pronto ya requieren es un proceso de acompañamiento, pues lo sugerimos hacerlo directamente con el coordinador para que le asigne un consultor que pues esté en una sesión de 2 o 3 horas que permita explicar todo el proceso. Entonces, discúlpenme de pronto que no alcanzamos a responder todas las preguntas. Sí quedan muchas dudas, pero pues obviamente el tiempo ya nos da. Realmente les agradecemos primero pues a Luis Gabriel por la sesión, estuvo muy completa, muy didáctica. Y también pues a las personas que asistieron a nuestro webinar, de verdad les agradecemos por su tiempo, por haberse tomado y esperamos que pues este proceso haya aportado un poco más en sus conocimientos. Entonces de esta manera nos despedimos deseándoles un buen viernes y pues un buen fin de semana. Entonces muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego, gracias.